precisamente esta segunda semana de las Ciencias Sociales que se desarrolla en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, abre un espacio, un foro para la discusión, análisis y reflexión de diversas temáticas en el área económica, social, política, inclusive psicológica. Y bueno, ya se realizaron todos los trabajos de esta semana. La conferencia inaugural fue precisamente la teoría de la dominación de Max Weber y su aplicación en México y América Latina, que impartió precisamente la doctora Gina Saludowski de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se encuentra aquí con nosotros. Les damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes. ¿Cómo le resultó esta llegada a Ciudad Juárez en este marco de esta semana que ha finalizado? Pues muy interesante. Estoy muy estimulada intelectualmente de haber podido venir acá. Me resultaron muy interesantes los discursos de apertura, ¿no? El llamado a abrir las ciencias sociales y a una mayor vinculación entre las ciencias sociales y las políticas públicas que hicieron algunos de los ponentes. Claro, y pues inicia usted con una conferencia donde se aborda precisamente en el marco del 150 aniversario del nacimiento de Max Weber. Usted habla precisamente de él, de sus reflexiones, de su ideología, de sus propuestas. Así es. Bueno, Max Weber es un pensador, como se sabe, sumamente importante, o sea, es considerado un clásico de las ciencias políticas y de la sociología. De hecho, él es el que fundó una de las primeras revistas de ciencias sociales en 1904 y es un clásico de la sociología política, o sea, la famosa definición que ahora está en crisis del Estado como el monopolio de la violencia física legítima proviene de él, y también su importante teoría de la dominación, que es sobre lo que hablé ayer. En esta teoría, la dominación implica siempre legitimidad, es decir, una dominación tiene que ser legítima, a diferencia del mero poder, lo que implica que los que siguen a los que ejercen la dominación están convencidos de que ellos son los más capaces o los más representativos. Y en este marco hay tres tipos de dominación para Weber, que son la burocrática, la tradicional y la carismática. En este marco precisamente de esto que nos platica, ¿cuál es el contexto en el que vive Weber, que se empapa y precisamente comienza a tener toda esta serie de ideas? Él viene de una familia acomodada, de una familia... Él viene de una familia acomodada y viene de padres que tenían características muy distintas entre ellos. Por un lado, su padre era un político, o sea, siempre estaba en contacto con la élite política e intelectual de Alemania, incluso había tertulias políticas en su casa, y por el otro lado, su madre era una pietista muy religiosa. Entonces hay un libro, precisamente es una buena pregunta, porque hay un libro de Arthur Mitzman, que recomiendo, que se llama La Jaula de Hierro. En La Jaula de Hierro es por la metáfora que Max Weber utiliza para llamar a la burocracia. Entonces este libro se llama La Jaula de Hierro y sostiene que gran parte de las inclinaciones a la política le vienen de su padre y gran parte de su preocupación por las religiones, porque acordémonos que Weber hizo un estudio pues que es del que más se lee, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, y luego hizo 3 tomos de la sociología de religión. Entonces, tanto la sociología política como el interés por las religiones, pues de alguna forma le vienen de sus padres, por la vena paterna el interés en la política y por la vena materna, quizá el interés por la religión. Por la religión. Y estamos hablando de que Max Weber precisamente pues, reflexiona y analiza temas de economía, historia, estudios culturales, política, religión. ¿Qué aspectos de su pensamiento se le da más importancia que usted considere? Bueno, precisamente por la forma de concebir la sociología de Weber, es por lo que podemos hablar de tantos aspectos y puntos de vista de su pensamiento. Weber considera que la realidad no se debe a una sola causa, sino que es pluricausal.
Y entonces que a veces pueden ser las causas económicas las que expliquen un fenómeno, a veces las causas culturales, a veces las causas políticas, todo depende un poco de la mirada del investigador. Y entonces por eso es tan amplia la sociología de Max Weber. Es difícil agruparla, pero se puede decir que sus intereses básicos son las religiones, la política y la racionalidad y el capitalismo. Nosotros observamos que precisamente el trabajo de Weber tiene un gran peso en muchos países como México, América Latina, inclusive en algunos de Oriente. ¿Por qué cala el trabajo de Weber en estos espacios? Bueno, porque es un clásico, entonces un clásico debatimos con él como si fuera nuestros contemporáneos. Contemporáneos, sí. Entonces, en un momento dado era un pensador que no se le daba tanto relevancia o solo a uno de sus aspectos, porque es un pensador de la llamada Realpolitik, de un mundo en que no se necesariamente las ilusiones o las utopías rigen la acción, sino los intereses políticos. Entonces, quizá por eso sea un punto de referencia a Weber. También, bueno, pues la creciente importancia de las religiones, que ha sido objeto de estudio de Weber y de gran parte de la sociología. Y también por ciertas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, Weber de alguna forma fue profético, porque en 1905, o sea, ante el intento de la primera revolución rusa, un intento que fue fallido, ¿no? La revolución soviética sería hasta 1917, él predice que el futuro del siglo XX va a ser el futuro de la burocracia. Independientemente de que sean sociedades socialistas o sociedades capitalistas, el futuro del siglo XX va a ser el dominio de la burocracia. Y esto lo dijo en 1905, cuando él pudo ver el advenimiento de la sociedad de masas. Entonces, en cierta medida, pues se le considera como un profeta de lo que después sucedió en el siglo XX. Claro, claro, y importante ver que, bueno, hay muchas de estas reflexiones, de estas ideas de Weber, y que a veces se encuentran algunas muy elevadas, pero en ese sentido, ¿cuál considera usted que son estos efectos concretos en algunos lugares, inclusive en nuestro mismo país, que nos pudiera usted ilustrar en ese sentido? Claro, bueno, en la conferencia que yo di ayer hablé a uno de los tipos de dominación. La dominación tradicional para Weber se divide en dos: una feudal, que se supone prototipo de Occidente, y otra patrimonial, que se supone prototipo de Oriente. Digo se supone porque los esquemas de Weber no tienen esta rigidez, sino que uno puede encontrar en la realidad mezclas de tipos. Y entonces, como América Latina nunca ha tenido un lugar definido en esta diferenciación geopolítica entre Oriente y Occidente, que ahorita también está en crisis. Claro. Entonces, muchas de las categorías para analizar Oriente, como el patrimonialismo, en el que a diferencia de la burocracia es un tipo de gobierno en que el centralismo es muy importante, en que los funcionarios se nombran por favoritos y no por sus capacidades, en que predomina la corrupción como forma de control y de relaciones sociales, es opuesto a la burocracia, pero podemos encontrar muchas similitudes con lo que ocurre en México y América Latina, donde realmente tenemos burocracias patrimoniales. Y pese a la democratización de muchos países, en el ámbito del ejercicio del poder sigue rigiendo este patrimonialismo, esta falta de transparencia, esta falta de diferenciación entre el oficio público y la vida privada, ¿no? O sea, en la burocracia esto debe ser un eje esencial. Todo lo que haces en tu trabajo burocrático no te pertenece, ni los archivos, lo único que te pertenece es el sueldo. Más allá de esto, no te pertenece. Esta es una de las características de las burocracias en oposición a los sistemas hereditarios o a las monarquías, donde tú eres dueño de tu título, tú lo pasas a los hijos. La modernidad burocrática debe ser opuesto a esto.
Y en México, pues desafortunadamente vemos que hay mucho patrimonialismo, hay mucha corrupción, hay mucha ineficiencia, ¿no? Y hay mucho compadrazgo y favoritismo. Y quizás por eso precisamente estas ideas de Weber calan profundamente en países y en lugares donde se vive toda esta cuestión, y él ya no lo habla desde de mucho tiempo atrás. Claro, o sea, nosotros no podemos aplicar las categorías de Weber rígidamente, porque como él mismo lo dice, cambian con la cultura y con el lugar de origen. Claro. Pero sí podemos observar las características patrimoniales o carismáticas de algunos líderes. Por ejemplo, se ha hablado del carisma para analizar algunos de los líderes de la revolución. El carisma es aquella personalidad. Weber se basa en las grandes religiones, en las figuras de Moisés, Jesucristo y Mahoma, en el sentido que son líderes porque los seguidores están convencidos de que son insustituibles y que además son innatos, así nacieron. Y precisamente por eso, pues no duran mucho. O sea, lo máximo que puede durar un liderazgo carismático, si le va bien, es la vida del líder. Cuando muere un líder carismático, no puede nombrar herederos, no puede hacer un examen para ver si alguien tiene las características que él tenía. O sea, con el líder carismático muere su carisma, si no es que se muere antes el carisma, independientemente, o sea, el convencimiento de las personas de que él es carismática. Porque a un líder carismático, ¿qué se le pide? Pruebas y milagros. En el momento, ya estoy hablando de la política, no de la religión, claro. O sea, es el modelo de la religión aplicada a la política. En el momento que un líder carismático no puede hacer milagros políticos, económicos, de cualquier tipo. Bueno, se les adjudica toda Se les adjudica. No, claro. Todo lo que yo estoy hablando es que se los adjudica, no que lo tienen. Claro. O sea, la legitimidad viene de los que están sujetos a la dominación, que están convencidos que los líderes están ahí o por la ley y las elecciones, que es el dominio legal burocrática, o por su carisma, es decir, porque ellos son ellos los que tienen las características, pero la adjudicación, independientemente de que el líder carismático las tenga o no, y de que sea ético o no su liderazgo, porque un líder carismático en el plano ideológico puede ser desde Gandhi hasta Hitler. Es decir, para no ponerle valores, o sea, son aquellos que apelan más a las emociones y que la gente los sigue porque son ellos, ¿sí? Y luego tenemos el liderazgo tradicional, que tiene que ver con la herencia, como es el tipo de liderazgo monárquico, que los seguidores están convencidos que es el hijo del príncipe el que tiene derecho a ejercer la dominación. En el momento en que no esté convencido de estos, la mayoría de la población, independientemente de nada, hay una crisis de legitimidad. Y entonces puede haber un gran cambio histórico. Claro, y una serie de conflictos o conflagraciones en ese sentido. Doctora Gina Saludowski, ¿cuánto interés sigue despertando precisamente el patrimonio intelectual de Weber, sobre todo en el marco de estos 150 años que se celebran, se festejan en el mundo de su nacimiento? Bueno, yo creo que crecientemente, decía yo ayer, en una encuesta que hizo la Asociación Internacional de Sociología a principios de este siglo, entre todos los participantes en la asociación, de los 10 libros más influyentes del siglo XX, bueno, el único que estaba 2 veces era Weber. Estaba en primer lugar con un libro, Economía y Sociedad, que es una compilación de textos porque Weber no logró acabarlo en su vida, y que además tenemos el gran mérito, bueno, nosotros no, pero en México en general, de que fue la primera traducción a otro idioma hecha por el Fondo de Cultura Económica, fue eso. En inglés se publicó 20 años después, esto gracias a la inmigración republicana española que llegó a México y al Fondo de Cultura que ahora cumple 80 años. Y el otro libro que se citó es La ética protestante y el espíritu capitalismo. O sea, el único autor que estaba citado 2 veces es Max Weber. Y lo que pasa es que el pensamiento de Max Weber, precisamente como analiza la realidad por una pluralidad de causas, no es dogmático. Es decir, no te puede decir siempre lo económico es la última instancia, lo importante,
como podrían decir algunos marxistas o algunos economistas de otra beta. Claro. Ni te puede decir siempre lo religioso es lo más importante, porque no responde a su concepción del mundo. Entonces es muy versátil. Entonces, como es tan versátil, pues por eso ha tenido una creciente influencia. Claro. Pues doctora Gina Saludowski, queremos agradecerle estos minutos que nos dio para compartir con nuestro auditorio y le agradecemos, bueno, su participación en esta Semana de las Ciencias Sociales en el ICSA y pues la esperamos pronto en otro momento para seguir hablando. Estoy muy contenta, yo había venido hace 20 años a la Universidad de Ciudad Juárez. ¿Cómo encontró nuestra ciudad? Bien, bueno, bien, muy bien y me da mucho gusto estar aquí y además que se lleven a cabo estos eventos tan importantes. Claro, no, pues muchas gracias y seguimos, yo creo que con esto que nos acaba de compartir, pues nos da también el pie para ir leyendo y retomando quizás estos textos, darles una vuelta a Max Weber. Bueno, pues muchas gracias y encantada por la entrevista. Muchas gracias. Por las buenas preguntas, además. No, muchas gracias. La doctora Gina Saludowski Cooper, precisamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que nos acompañó precisamente en el marco de esta segunda semana de Ciencias Sociales. Hacemos una pausa, amigos, y regresamos.